Ocasión vamos a describir estas dos reacciones. Nos dice, vamos a comenzar con la número 1. La reacción de combustión del gas natural, gas metano. Entonces yo les ayudo con la fórmula. El metano es CH4. Nos dice el estado de agregación. ¿Cuál es? Gas. Entonces le ponemos entre paréntesis la G. Implica la reacción del metano con el oxígeno. Entonces, ¿qué le pongo a continuación? Antes del oxígeno, más oxígeno y dice del aire. Por lo tanto, ¿qué le pongo? G, es gaseoso. Para producir, ¿qué pongo ahora? La flecha de reacción. Para producir dióxido de carbono, ¿cómo lo pongo? Carbono, oxígeno 2. Sabemos en una combustión en qué estado de agregación se obtiene el dióxido de carbono. Gas. No nos lo dice, pero lo podemos deducir en algunos casos. No siempre, en este sí. Entonces es gas. No nos lo menciona la reacción, pero sabemos que así ocurre. Agua, ¿qué le pongo? Antes del H2O. Más H2O. Y energía, es una reacción exotérmica. ¿Pero qué le pongo antes del triangulito? Más el triángulo, que es nuestra letra griega delta, que significa liberación de energía. Entonces, pues bueno, también nos dice que en algunos hogares la reacción de la combustión transcurre a partir de la quema del gas butano, gas propano, y los productos obtenidos son en esencia los mismos. Entonces nosotros podríamos cambiar este metano por lo que sería propano o butano, o incluso alguno otro más, pero esos serían los más comunes. Gas natural, recordemos, es el que nos venden por línea en el suelo. El otro que nos venden en pipas es el butano. Son dos. El metano es el famoso gas natural. Ok, vamos con la segunda reacción. Nos dice, el hierro reacciona. ¿Qué le pongo? Fe. Sabemos qué estado de agregación es. Sólido. Reacciona más con el oxígeno del ambiente. O2. Estado gas, porque nos dice del ambiente. Aquí les voy a pasar un tip, que de hecho para que quede aquí grabado, cuando nos hablen de ciertos gases, lo voy a ir escribiendo aquí: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro, flúor, incluso este que sigue, que es líquido, que sería el bromo, incluso el que sigue, que es yodo, es sólido. Este tipo de moléculas siempre van a ser diatómicas. ¿Por qué? Porque recordemos que no están completos con su octeto. Algunos les faltan 2, 3, 4 o un solo electrón para completar el octeto. ¿Qué es lo que hacen para completar el octeto? Juntarse con el mismo elemento. Por lo tanto, nuestras moléculas van a ser O2, nitrógeno 2, hidrógeno 2, cloro 2, flúor 2, bromo 2, yodo 2. Entonces, siempre que escuchemos algunas de estas, nosotros vamos a decirles, o su fórmula va a ser diatómica. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los gases que van a ser monoatómicos y por qué? ¿Quiénes son los monoatómicos? ¿Quién tienen completo su octeto? ¿Quién? Ya les dio la respuesta, la mitad de la respuesta. Son los que tienen completo su octeto. ¿Quiénes son los gases que tienen su octeto completo? Los gases nobles. Entonces sería, por ejemplo, helio, neón, argón, xenón, criptón, radón, etcétera. Que me faltaría el oberón, pero ese no lo ponemos. Entonces, todos esos gases van a ser monoatómicos porque no necesitan juntarse con nadie. Ya tienen su octeto completo, ya son estables. Recuerden que eso fue lo que vimos en el semestre pasado. Entonces, si llega a aparecer alguno de ellos en una descripción o en una descripción, nosotros la fórmula la pondríamos monoatómica. No se les olvide. Entonces, pues bueno, ahí van a quedar grabados para que ustedes los puedan anotar. Continuamos. Dice,
con el oxígeno del ambiente generando una reacción de oxidación en la que se produce, ¿qué pongo? La flecha de reacción. Un óxido metálico de hierro 3. ¿Cómo sería el óxido de hierro 3? Primero, hierro, número de oxidación que está utilizando. 3 más, nos lo indica aquí el número. 3 más. ¿Y qué me falta? ¿Cuál es el otro elemento? Oxígeno, número de oxidación del oxígeno. 2 menos, si los cruzo, ¿cómo me queda? Hierro, oxígeno 3. Hierro 2, oxígeno 3. Y así es como quedaría nuestra ecuación. Simplemente ahorita borro esos números de oxidación, los pongo a modo de auxiliarme para poder crear la fórmula. Por eso les pedí que estudiaran nomenclatura.